para explicarme lo que quiso hacer como cuando éramos chicos, doctor, Espejito Rebotín. Bueno, muy bien, un gusto continuar la conversación de ayer con Claudio Fantini. Claudio, un abrazo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, un gusto saludarlos. Bueno, primero una breve reflexión sobre un punto, no me quiero distraer con esto porque me importa mucho el tema argentino, pero yo recuerdo que el New York Times presentó, creo que fueron 20 casos de crímenes vinculados al señor Vladimir Putin, periodistas, empresarios, rivales diversos, espías, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, son muchos casos. El de un ex viceprimer ministro que tuvo Boris Yeltsin, que fue acribillado a balazos en el momento en que las encuestas lo situaban como el principal desafiante que tenía Vladimir Putin, y a pocas cuadras del Kremlin incluso fue acribillado a balazos. El caso de Ana Politkovskaya, aquella periodista que reveló los crímenes de guerra que se cometieron en el Cáucaso para aplastar el independentismo del líder checheno Yegor Dudayev. Bueno, el caso Litvinenko, ¿no? Aquel ex miembro de los servicios de inteligencia que se convirtió en un denunciante de Putin y que fue envenenado con polonio 210 en Londres. El caso Skripal, quien con su hija sobrevivió ahí a un envenenamiento, también estaba en Inglaterra, no en Londres, en Surrey creo que estaba, y también lo envenenaron. Es una lista muy larga en el cual se anota Navalny, Alexei Navalny, hoy por hoy la figura opositora más relevante, que fue envenenado en Siberia, curado en Alemania y luego de regresar encarcelado en algo que se parece demasiado a un campo de concentración, ¿no? Tiene un aspecto siniestra esa prisión que está en las afueras de Moscú. La lista es muy larga y es parte de esa calificación que han merodeado muchos líderes en el mundo para referirse a esos acontecimientos, pero nadie fue tan explícito como Biden, ¿no? Y yo creo que también en el caso de Biden hay que tener en cuenta, por un lado, juegos muy fuertes en el escenario internacional. Por estas horas, Anthony Blinken, el secretario de Estado, le está diciendo a los chinos en las reuniones bilaterales de Alaska que están cometiendo genocidio contra los uigures. Pero obviamente, pero por supuesto, claro. O sea, juega duro, juega muy duro Biden, y ese es un rasgo. Pero también es posible, Marcelo, que esté queriendo tapar con una cortina de humo una crisis muy fuerte como es la crisis de inmigrantes que tienen la frontera con México, que es tremenda. Cuando termine marzo se habrán juntado, se calcula, 170.000 personas intentando entrar. En esto tiene alguna responsabilidad Biden por la expectativa que generó su llegada a la Casa Blanca, y tal vez también ese disparo verbal tan fuerte, ¿no? Tan desequilibrante en un hombre que siempre fue tan moderado, tan equilibrado, tan mesurado, tenga que ver con la necesidad de tapar un poco o desplazar de los titulares de los diarios la crisis de migración que está teniendo en la frontera sur, que es muy fuerte y que es muy complicada de resolver, ¿no? Bueno, ahora, lo que me importaba en este momento, obviamente esta explicación es muy interesante, pero quería preguntarte específicamente ahora, bueno, si este conflicto casi en el plano personal, ¿no es cierto?, pocas veces visto entre Biden y Putin, cómo le pega a la Argentina, siendo que es súper visible que Argentina ha desarrollado relaciones hasta inclusive oscuras, diría yo, con Rusia, que se han traducido posteriormente en el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tiene que intentar un país del tipo de la Argentina es no caer en lo que podríamos definir, parafraseando a Marc Huguet, como no lugar, ¿no? Hay varios tipos, desde mi punto de vista, de no lugares en la política internacional. Marc Huguet usó ese término
reflexionando sobre la identidad del individuo. Entonces escribió sobre los lugares de transitoriedad, ¿no? Lo calificaba como espacios de transitoriedad a los aeropuertos, a los shopping. Claro, por supuesto, claro, sí, claro, no lugares. Y los llamó no lugares, ¿no? O sea, lo contrapuesto a lo que él definía como lugares antropológicos o lugares históricos. Los no lugares, los shopping, los aeropuertos, carecen de identidad, son lugares transitorios, son en materia identitaria la nada. El lugar antropológico, el lugar histórico, es aquel en el que el individuo encuentra clara y fuertemente una identidad. Bueno, tomando ese razonamiento, pero llevándolo del campo antropológico de Marc Augé al escenario político internacional, podemos hablar de varios tipos de no lugares, que es en lo que hay que evitar caer, y creo que Argentina está en riesgo de caer en un no lugar. Un no lugar es a donde se llega por no tener en claro un proyecto, por no tener en claro una visión determinada. Pero también se puede llegar a un no lugar por no saber cómo encontrar un punto de equilibrio. Para mí un país como Argentina no tiene que estar enteramente en ninguna vereda, sino que tiene que tratar de llevarse bien con todos. El tema de las vacunas muestra, es una señal de la importancia de que con Rusia hay que tener una buena relación, y también hay que tenerla con Estados Unidos. Un país como Argentina tiene que tener buenas relaciones con todo. Y hoy por hoy yo veo un riesgo muy grande de caer en otro no lugar, que es el no lugar que existe a la sombra de Putin. Ponerse en la vereda de Putin es ponerse en un no lugar ideológico. ¿Por qué? Bueno, porque yo veo con mucha estupefacción a las izquierdas y a los progresismos que hablan de Putin como si fuera progresista, como si fuera... Es un conservador de derecha que viene de los servicios de inteligencia. Absolutamente, o sea, es absurdo. O sea, Putin es la quinta esencia del ultranacionalismo ruso. Sí. El ultranacionalismo ruso tiene un componente religioso y ultraconservador que es muy, muy fuerte. El contraste del absurdo de definir a Putin como izquierda queda a la vista. Por ejemplo, si nos asomamos a la constitución que hizo Putin y que logró imponer el año pasado, en esa constitución, por ejemplo, queda absolutamente prohibido y descartado el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? En esa constitución se le da a la Iglesia Ortodoxa rusa un lugar predominante en la sociedad. En esa constitución se establece que matrimonio es entre el hombre y la mujer, y podríamos citar muchos más rasgos de esa constitución que muestran la característica conservadora del ultranacionalismo ruso, y Putin es eso. El ultranacionalismo ruso tiene en común con la era soviética que la era soviética, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue la consecución de un viejo objetivo del ultranacionalismo ruso, ¿no? El hinterland ese donde Rusia queda protegida por un área de influencia que la rodea prácticamente a lo largo de todas sus fronteras, desde Asia Central hasta sus fronteras europeas y bálticas. Tiene países que responden a Moscú y que son manejados desde Moscú. La Unión Soviética fue el máximo logro del nacionalismo soviético en términos geopolíticos y geoestratégicos, pero eso no quiere decir que los nacionalistas rusos sean de izquierda, sean progresistas o algo que se le parezca. En absoluto. Por eso, desde mi punto de vista, hay una contradicción muy, muy grande. Un malentendido. Hay un malentendido, digamos. Totalmente una contradicción. O sea, una cosa es
tratar de llevarse bien con Rusia, que a mí me parece lógico, como me parece lógico de un país para la Argentina tratarse de llevarse bien con China, tratar de llevarse bien con Estados Unidos, con Europa, con todos. Un país de este rango tiene que buscar llevarse bien con Dios y con el diablo. Cada uno pone a Dios y el diablo en el lugar que considere adecuado, pero digo, estoy usando la imagen. Un país de este rango tiene que tener como objetivo estratégico llevarse bien con Dios y con el diablo, y es caer en un no lugar. Sí, fracasando en llevarse bien con Dios y con el diablo, terminamos llevándonos mal con Dios y con el diablo. Claro, ese es un no lugar, y ese es uno de los riesgos que corren los países que no tienen en claro cómo buscar un lugar antropológico en términos de Marc Auger en el escenario internacional complejo de estos días, Marcelo. Te mando un gran abrazo, querido Claudio, que tengas lindo fin de semana en Córdoba. Hablamos pronto. Abrazo grande, igualmente, para todos. Claudio Fantini, examinando la situación de Estados Unidos, Rusia y obviamente la Argentina. Presenta Mitre Informa Primero. Programas de capacitación Incompany para tu empresa. Solicita más información en incompany@ues21.edu.ar. Mitre Informa Primero. De la mañana, 35 minutos en la República Argentina. El cielo está ligeramente